Empleo y desempleo. Al concentrarnos en la asignación de recursos escasos a usos alternativos, no debemos ignorar el hecho de que algunos recursos puede parecer que no tengan usos alternativos, puesto que no tienen actividad. Esto ocurre no solo durante catástrofes, como la Gran Depresión de la década de 1930, cuando el desempleo entre los estadounidenses llegó al 25%, sino que ocurre todo el tiempo, pero en una escala reducida. Los recién licenciados no siempre tienen trabajos esperándoles ni siempre los encuentran el primer día que comienzan a buscarlos. Al mismo tiempo, hay vacantes de empleos que se mantienen sin ocupar mientras hay desempleados buscando trabajo, ya que se necesita tiempo para que empresarios y empleados se encuentren. Los economistas llaman a esto desempleo friccional. Si vemos la economía como una máquina grande y compleja, siempre existirá alguna pérdida de eficiencia como producto de las versiones sociales de fricción interna. De ahí que la tasa de desempleo nunca sea cero, incluso en los años de bonanza cuando los empresarios tienen dificultades en hallar suficientes personas para cubrir sus vacantes. El desempleo transitorio debe ser diferenciado del desempleo de largo plazo. Los países difieren en cuanto al tiempo que dura el desempleo. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico determinó que, entre los desempleados, aquellos que llevan un año o más constituyen el 9% de todos los desempleados en Estados Unidos, mientras que, en Gran Bretaña, en Alemania y en Italia constituyen el 23%, el 48%, el 59%, respectivamente. En resumen, incluso la diferencia entre las tasas de desempleo de Estados Unidos y las de Europa subestima la diferencia entre las posibilidades de los trabajadores de conseguir un trabajo. Paradójicamente, es en países con fuertes leyes de seguridad laboral, como Alemania, donde es más difícil conseguir un trabajo. Las menores oportunidades laborales en estos países por lo general toman la forma de menos horas trabajadas por año, así como mayores tasas de desempleo y periodos más largos de desempleo. No todas las personas sin empleo son consideradas desempleadas. Algunas simplemente están haciendo otras cosas, como estudiar, ser amas de casa o disfrutar de la jubilación, por ejemplo. Nadie espera que todos los niños estén trabajando, y los niños por debajo de cierta edad establecida por ley está prohibido que trabajen. Los oficialmente desempleados son aquellos que están buscando, pero no consiguen empleo. Una manera alternativa de medir el desempleo es comparando qué porcentaje de la población adulta que no está en instituciones, universidades, el ejército, hospitales, prisiones, etc., está trabajando. Esto evita el problema de no contar como desempleadas a las personas que se han cansado de buscar trabajo, a pesar de que estarían muy felices de tener un trabajo si creyeran que tienen una posibilidad razonable de conseguirlo. Así considerada, la primera mitad de 2010, por ejemplo, mientras la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 9,5%, la proporción de la población adulta con trabajo continuó descendiendo. Este fue el mayor declive en más de medio siglo. El hecho de que aumentara el número de las personas que se estaban cansando de buscar empleos evitaba que las cifras oficiales de desempleo subieran. Las cosas se complican más cuando comparamos distintos países. Por ejemplo, la revista de economista que, en Islandia, más del 80% de la población masculina adulta, de entre 15 y 64 años, estaban empleados, mientras que, en Francia, esa cifra alcanzaba el 70%. Puede haber diversas explicaciones para estas diferencias. No solamente existen variaciones entre países en el número de personas que van a la universidad, sino que también existen variaciones en la facilidad o dificultad con que se accede a los beneficios gubernamentales que hace que les resulte innecesario trabajar, o buscar trabajo, o aceptar trabajos que no satisfacen sus esperanzas o expectativas. A pesar de cuán alta ha sido la tasa de desempleo en Francia durante años, las estadísticas de desempleo en ese país tienden a subestimar el número de adultos que no están trabajando. Esto es así porque el estado de bienestar francés logra que sea más fácil para los ciudadanos mayores retirarse del mercado laboral y los porcentajes de desempleo se basan en ese mercado laboral. Así, mientras más del 70% de las personas que tienen entre 55 y 64 años de edad están trabajando en Suiza,
tan solo el 37% de las personas entre las mismas edades están trabajando en Francia. El hecho aquí es que, si bien las personas que toman la decisión de no buscar trabajo no están empleadas, tampoco se las clasifica automáticamente como desempleadas. Por tanto, las estadísticas sobre tasas de empleo y desempleo no necesariamente se mueven en direcciones opuestas. Ambas tasas pueden subir al mismo tiempo y caer al mismo tiempo, dependiendo de lo fácil o difícil que le sea a la gente vivir sin trabajar. La compensación por desempleo es una manera evidente por la que las personas pueden vivir durante un periodo sin trabajar. La duración de este y la generosidad de las prestaciones recibidas pueden variar según el país. Según la revista The Economist, el seguro por desempleo en Estados Unidos paga menores beneficios durante menos tiempo y a una porción menor de los desempleados que en cualquier otro país industrializado. Asimismo, resulta que los desempleados en Estados Unidos dedican una mayor cantidad de tiempo al día buscando trabajo, casi 4 veces más que la que dedican los desempleados en Alemania, Gran Bretaña y Suecia. Incluso 5 años después de perder su trabajo, un trabajador noruego que fue despedido puede esperar recibir casi 3/4 de lo que ganaba mientras estaba empleado, informó The Economist. Otros países de Europa Occidental son casi igual de generosos durante el primer año después de haber sido despedido. Francia, Suecia y Alemania pagan más del 60% de lo que el trabajador desempleado ganaba mientras trabajaba, pero dicha generosidad continúa durante 5 años solo en Bélgica. En Estados Unidos, los beneficios por desempleo expiran al año. Un tipo de desempleo que durante mucho tiempo ha inflamado pasiones políticas y provocado diversas falacias económicas es el desempleo tecnológico. Prácticamente, cualquier desarrollo en la eficiencia tecnológica conlleva la eliminación de ciertos puestos de trabajo. Esto no es nada nuevo. Hacia 1830, el sastre francés Barthélemy Timonier patentó y perfeccionó una eficiente máquina de coser que le había tenido obsesionado durante muchos años. Cuando 80 de sus máquinas estaban haciendo uniformes para el ejército francés, los sastres de París, sintiendo amenazados sus trabajos, las destruyeron y expulsaron a Timonier fuera de la ciudad. Estas reacciones no eran algo exclusivo de Francia. En la Gran Bretaña de inicios del siglo XIX, los denominados luditas, al comprender que la revolución industrial amenazaba sus trabajos, comenzaron a destruir máquinas. La oposición a la eficiencia tecnológica, así como a otros tipos de eficiencia, desde nuevos métodos de organización hasta el comercio internacional, se ha concentrado frecuentemente en sus efectos sobre ciertos empleos, en especial y casi invariablemente, se ha concentrado en los efectos a corto plazo sobre diversos trabajadores particulares, ignorando los efectos sobre los consumidores y los trabajadores de otros ámbitos. El auge de la industria automotriz, sin duda, causó grandes pérdidas de empleo entre aquellos que criaban y cuidaban caballos, así como entre quienes fabricaban monturas, herraduras, látigos, carretas y otra parafernalia relacionada con este medio de transporte. Pero estas no eran pérdidas netas de empleo, dado que la industria automotriz requería vastas cantidades de trabajadores, así como industrias para producir gasolina, baterías y servicios de reparación de coches. Además, potenciaba otros sectores de la economía dedicados a prestar servicios a los futuros conductores, como moteles, restaurantes de comida rápida y centros comerciales suburbanos.